Dicho ya eso, hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que creía la gente en la calle Azusa. Se recuerda que hemos estado hablando acerca del avivamiento de la calle Azusa y hemos estado hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo a través de este avivamiento. Lo que Dios estaba haciendo a través de este avivamiento, y estuvimos hablando de los milagros, estuvimos hablando de cómo Dios estaba llamando a la gente a la salvación, estuvimos hablando acerca de cómo Dios comenzó a enviar misioneros. El domingo pasado hablábamos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Vimos cómo el avivamiento involucró a gente de diferentes razas, nacionalidades, que involucró a hombres y mujeres. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que ellos creían. Y hoy vamos a comenzar a hablar de esto, pero vamos a seguir hablando de esto por los próximos domingos. ¿Por qué? Porque es bien importante clarificar cómo lo que ellos creían es lo que nosotros creemos, pero cómo lo que ellos creían fue fundamental para el mover de Dios. Fue fundamental para lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Ahora, vamos a estar hablando de algo que se llama el evangelio completo. Dependiendo de dónde usted venga en Latinoamérica, también a lo mejor usted ha podido escuchar la frase la sana doctrina. Pero la sana doctrina es un sinónimo originalmente de la frase el evangelio completo. Y lo que esta frase implicaba en su origen, el evangelio completo, era que la iglesia por muchos años había estado predicando parte de la verdad bíblica, pero que como que había descuidado otra parte. Que la iglesia por muchos años había procurado predicar acerca de Jesucristo y acerca del pecado y de la redención, pero que se les había olvidado hablar acerca de los milagros, hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, hablar acerca del regreso de Jesucristo, que a la iglesia se le había olvidado hablar acerca de la santificación y que se le había olvidado hablar de que solamente en Jesucristo había salvación. Entonces, por eso, cuando la gente en la calle Azusa comienza a predicar, ellos dicen, nosotros queremos asegurarnos que vamos a predicar el evangelio completo. ¿Y qué es eso del evangelio completo? Bueno, el evangelio completo involucra 5 cosas, ¿ok? Y esto es algo bueno para que lo pueda anotar si lo puede. Lo dice en la parte de abajo de la pantalla. Dice que Jesús salva, Jesús santifica, Jesús sana, Jesús bautiza en el Espíritu Santo y Jesús viene pronto o regresará. Entonces, el evangelio completo involucra 5 cosas. 5 cosas que Jesús hace. La primera es que Jesús salva, Jesús santifica es la segunda, Jesús sana, Jesús bautiza en el Espíritu Santo y la última es que Jesús regresará pronto. Ese es el evangelio completo, esa es la sana doctrina. ¿Y por qué estoy utilizando las 2 palabras? Bueno, yo prefiero que utilicemos la frase el evangelio completo para describir esto, ¿verdad? Pero quiero hacerlo de la clarificación de la sana doctrina porque el problema con esa frase ha sido que a través de los años se han añadido cosas a esa frase para implicar asuntos que tienen que ver con conducta o con vestimenta. ¿Ok? Entonces, eso es un error en la forma en que se explica. Porque cuando se hablaba desde el comienzo del evangelio completo o de la sana doctrina, se estaba hablando no de lo que nosotros hacemos, sino se estaba hablando de lo que Jesucristo hace. ¿Me sigue? Y hay una gran diferencia, porque cuando yo hablo de lo que yo hago para tener una relación con Dios, o lo que yo hago para ser salvo, o lo que yo hago para agradar al Señor, de repente yo me convierto en
termino siendo legalista, termino siendo una persona que piensa que yo me puedo salvar a mí mismo. Que si yo me porto bien, que si yo oro lo suficiente, o que si yo tengo la Biblia más grande, o que si yo me visto de tal forma o hablo de tal forma. Ahora, eso no puede ser porque la Biblia nos enseña, y lo vamos a ver en un minuto, que solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces, nadie pudo comprarnos la salvación. Nosotros no nos podemos comprar la salvación. Ahora, el punto es entonces que que la sana doctrina no habla de conducta. La sana doctrina habla de lo que Jesucristo hace. Que es que Jesucristo salva, Jesucristo santifica, Jesucristo sana, bautiza en el Espíritu Santo y viene pronto. Ahora, sí hay un elemento de que nuestra conducta cambia cuando nos acercamos a Jesucristo. Pero eso lo encontramos a través de que Jesucristo santifica. O sea, está en el Evangelio completo, pero no lo podemos ver de que es algo que yo hago, es algo que Jesucristo hace primero por mí. Yo no estoy diciendo que usted se puede ir a pecar porque Jesucristo lo hizo todo. No. Lo que yo estoy diciendo es que Jesucristo lo salvó a usted, Jesucristo lo perdonó a usted, Jesucristo es el que lo santifica, es el que lo sana, Jesucristo es el que lo bautiza en el Espíritu Santo y Jesucristo es el que nos prometió que iba a regresar y esa es nuestra esperanza. Y esa es la sana doctrina, ese es el Evangelio completo. ¿Ok? Ahora, el Evangelio completo, cuando nosotros lo comenzamos a creer y cuando comenzamos a tener una relación con el Señor, sí nos transforma, pero nos transforma después. Nos transforma en el proceso y vamos a estar mirando eso. Exacto, entonces ese es parte del problema, que la actitud de que yo tengo que hacer cosas para ganarme el favor de Dios me hace vivir siempre sintiéndome culpable o me hace vivir a mí sintiéndome que soy menos que los demás. Porque no le hallo, porque es que yo miro a tal persona y no, hombre, mira qué espiritual y mira qué bonito oran y yo me trabo cada 5 palabras. Exacto, entonces ese es parte del asunto, que tenemos que poder clarificar que la sana doctrina o el evangelio completo, que es la palabra que yo prefiero que utilice porque la otra tiene muchas connotaciones, que el evangelio completo se trata acerca de lo que Jesucristo hace. Entonces, por las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de lo que Jesucristo hace y cómo esa creencia fue el motor, fue la gasolina que llevó al avivamiento de la que Azusa y cómo es algo que Dios quiere que nosotros redescubramos y que en medio de estos tiempos de pandemia, que en medio de estos tiempos de tanto cambio y de tanta mascarilla y cosa loca, que nosotros podamos acercarnos a Jesucristo y que podamos recordar los fundamentos de la fe, que podamos recordar lo que es verdaderamente importante y que nos agarremos del evangelio completo, que nos agarremos de este Jesucristo que ha hecho todas estas cosas por nosotros y que lo demás, pues que pase cuando pase, que venga lo que venga, que después que nosotros tengamos el evangelio completo estamos bien en Jesucristo. Amén. Ahora, la primera lección o la primera cosa que vamos a estudiar es que Jesús salva. Jesús salva. Se recuerda que son cinco cosas que Jesucristo hace que componen el evangelio completo. Jesús salva. Ahora, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Bueno, bien claro lo vemos en el libro de Hechos. En Hechos, capítulo 4, verso 12. Pedro está hablando delante del Sanedrín, delante del concilio judío, y él está hablando acerca de Jesucristo. Y les está diciendo, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y luego viene y dice esto, en ningún otro, está hablando de Jesucristo, ¿ok? En ningún otro hay, ¿qué? Salvación. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser, ¿qué?
salvos. Entonces, cuando Pedro está hablando de Jesucristo, él dice, yo quiero que ustedes entiendan algo. No, ustedes no van a ser salvos por lo que ustedes puedan hacer. Ustedes no son salvos porque son hijos de Abraham. Ustedes no son salvos porque son gente bien religiosa. No. Ustedes son salvos porque Jesucristo, ustedes pueden ser salvos porque Jesucristo los salva. Porque Dios no nos ha dado ningún otro nombre, no hay otra persona, no hay otro modo por el que podamos ser salvos solamente a través de Jesucristo. Es que si tú te portas bien, no. La buena conducta no me salva. Ahora mire esto, porque esto es un poquito enredado, agárrese. La buena conducta no me salva, pero después que yo soy salvo por Jesucristo, mi conducta cambia. Vamos. ¿Vio la diferencia? Esta diferencia es súper importante. Entonces, yo no tengo que orar mucho, yo no tengo que ser bien santo para que Jesucristo me salve. Porque eso es lo que Jesucristo va a hacer, porque en la conducta no hay salvación. La salvación está en el nombre de Cristo. Pero en el proceso de yo conocer a Cristo, en el proceso de yo acercarme al Señor, mi conducta va cambiando y yo comienzo a imitar más a Jesucristo y yo comienzo a vivir para Él y a intentar agradarlo, no para que Él me ame, sino porque yo sé que Él me ama. Y como yo sé que Él me ama, yo lo quiero amar de regreso. Entonces, Jesucristo salva. Este es el primer concepto. Y es importante que hablemos de esto, aunque quizás para nosotros y para algunos de los que nos están viendo hoy, es algo redundante. Y es que nosotros sabemos que Jesús salva. Sí, pero ¿en cuántas cosas nosotros ponemos nuestra confianza? ¿Cuántas cosas nosotros en nuestra vida nosotros sentimos que si no las tenemos nos morimos? Es que si yo no tengo mi trabajo, yo vivo porque yo necesito el trabajo para vivir. Tú necesitas a Jesucristo para vivir. Es que yo necesito, es que el dinero o la familia o los hijos o qué cosas me hacen a mí sentir seguro, protegido. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra boca decimos que creemos que Jesús salva, pero con nuestra conducta nos arrodillamos ante otros nombres? Entonces, el volver a esto es volver al principio. Es volver a recordar el poder de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que la Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Que aun cuando nosotros no lo merecíamos, Jesús murió por nosotros. El saber que Jesús salva es importante porque Jesús te salvó a ti, te dio valor. Porque Jesús te salvó a ti, te dio dignidad. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado y a lo mejor alguno de ustedes ha estado en esta posición, que usted tiene un carro y el carro está viejito, pero usted le tiene mucho cariño al carro. El carro le ha salido bastante bueno y usted le ha hecho unos arreglos aquí y allá y de repente se le dañó, lo lleva al mecánico y le dice, no hombre, te sale en $3,000, $4,000 arreglar el carro. Y usted dice, pero es que eso vale, el carro no vale eso. ¿No le ha pasado? ¿Verdad? El carro no vale eso. Yo para eso mejor lo vendo o lo doy o lo que sea y me compro otro porque gasto el dinero comprándome otro. Porque el carro no valía el gasto. El carro no valía el sacrificio. Pero cuando Jesucristo murió por nosotros, Él te miró a ti con todos tus defectos. Él te miró a ti con todo tu pecado. Él te miró a ti con todas tus malas decisiones y dijo, híjole, el precio es caro porque me va a costar la vida. El precio es caro porque me va a costar el sufrimiento, pero Él lo vale, ella lo vale. Así que yo voy a ir a la tierra, yo me voy a hacer hombre y yo voy a morir por ellos y voy a pagar el precio más caro del mundo porque ellos valen el gasto. Entonces, cuando nosotros declaramos que Jesús salva,
Estamos diciendo que Jesús vio en nosotros valor y que murió para restaurar la relación nuestra con Dios. Nadie más hizo eso. Nadie más hizo eso. Solamente el que murió en la cruz y resucitó tiene el poder para salvar. En la historia han habido un montón de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que han ayudado a un montón de gente, que han bendecido a un montón de gente, pero solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Ahora, esta se ve, yo sé que está un poquito más pequeñita, no sé si la pueden ver desde atrás, pero lo que yo quiero explicar por los próximos momentos es cómo le explicamos a alguien que Jesús salva. ¿Cómo le explicamos a alguien que Jesús salva? ¿Cómo yo le explico a otra persona que Jesús salva? ¿Ok? Lo que vamos a hablar son unos pasos que los van a ayudar a usted a compartirle el evangelio con otra persona. ¿Ok? Así que si usted tiene algo para anotar, esto es algo muy bueno para anotar. Entonces, el primer paso dice, Dios nos creó para no morir y para vivir con Él por la eternidad. Y esto es bien importante. Dios nos creó para no morir y para vivir con Él por la eternidad. Si usted va a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted se encuentra que hay un montón de cosas creadas. ¿Sabe qué es lo único que no aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? La muerte. La muerte no aparece hasta el capítulo 3. Entonces, desde el principio, lo que nos comenzamos a dar cuenta es que Dios nos creó a nosotros, que Dios creó a los seres humanos con el deseo de que viviéramos para siempre, con el deseo de que pudiéramos tener una relación personal con Él. Ese era el plan de Dios, ese era el deseo de Dios. Dios no quiere que la gente se muera. Entonces, ¿sabe por qué eso es importante? Porque de repente nosotros hablamos así en cosas. Usted no ha dicho, ay, yo me voy a morir cuando Dios quiera. Entonces, y ahora con todo esto de las mascarillas, hay gente que viene a donde mí quejándose por las mascarillas y me dicen, yo no me voy a poner ninguna mascarilla, yo me voy a morir cuando Dios quiera. Bueno, el asunto es que Dios no quiere que tú te mueras. Que desde el principio no era el plan de Dios que tú te murieras. Que Dios desea, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios nos creó para no morir y para vivir con Él por la eternidad, ¿por qué es que nos morimos hoy? ¿Por qué es que la gente se muere? Y ahí es donde vamos al número 2. Nosotros nos alejamos de Dios y nosotros creamos la muerte. Mire esto. Nosotros, los seres humanos, escogimos alejarnos de Dios y nosotros, al pecar, creamos la muerte. O sea que si usted quiere culpar a alguien por la muerte, tiene que culparnos a los seres humanos. Dios no creó la muerte. Cuando lo que usted se da cuenta es que la muerte comienza a aparecer en Génesis capítulo 3, con la caída del hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se rebela contra Dios y se aleja de Dios, en ese momento la consecuencia del pecado del hombre es que se separa de Dios. Separación total, absoluta y eterna de Dios, la muerte. Entonces, eso es lo que dice Romanos 3:23, porque Romanos 3:23 nos clarifica que todos estamos en el mismo bote, que todos estamos en las mismas circunstancias. Dice que pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, todos pecamos y como todos pecamos, todos morimos.
Romanos capítulo 6, verso 23. Pues la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Entonces, esto es importante porque la consecuencia del pecado es la muerte. Dios no peca, Dios no muere. Dios no peca, Dios no puede crear pecado. Por definición, el pecado es lo opuesto a Dios. Cada vez que alguien se aleja de Dios, peca. Y cuando peca, está creando muerte para sí mismo. No era el plan de Dios, no era el deseo de Dios. Pero aunque no era el deseo de Dios, aunque no era el plan original de Dios, usted y yo nos metimos en el lío. Porque pecamos, porque voluntariamente decidimos oponernos al deseo de Dios, oponernos a la voluntad de Dios. Esto es problemático porque ahora nos morimos. Punto número 3. Pero Dios nos ama tanto que se hace hombre en Jesucristo para vencer la muerte y para que podamos acercarnos a Dios. Pero Dios nos ama tanto que se hace hombre en Jesucristo para vencer la muerte y para que podamos acercarnos a Dios una vez más. Entonces Dios se hace hombre no simplemente para darnos un ejemplo moral de cómo vivir. Dios se hace hombre no porque estaba aburrido en el cielo y quería venir a divertirse a la tierra. Dios se hace hombre para resolver el problema en el que nos habíamos metido nosotros. Dios se hace hombre para vencer a la muerte que nosotros creamos. Porque el problema era que como la única forma de poder tener paz con Dios era venciendo la muerte, era venciendo el pecado, pero nosotros no podíamos, se necesitaba alguien que pudiera hacerlo por nosotros. Y Dios se hace hombre para tomar nuestro lugar. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, toma nuestro lugar. Dios carga con nuestro pecado, nos perdona, muere, resucita y vence a la muerte, vence al problema que nosotros creamos y por primera vez en la historia Jesucristo abre el camino para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios. Para que nosotros pudiésemos tener una relación directa con el Padre. Jesucristo vino a restaurarlo todo. Ahora, ¿usted ha escuchado hablar de los credos? ¿Ha escuchado hablar del credo apostólico, del credo niceo y todas esas cosas? Okay. En otro momento los vamos a estudiar porque son bien interesantes. Pero yo quiero compartirle el primer credo de la iglesia. La primera declaración de fe de la iglesia cristiana de todo el mundo. Aparece escrito, fue llevado desde antes, pero la primera vez que lo escribieron es en 1 Corintios 15. Versos 3 y verso 4. Es literalmente la primera declaración de fe de la iglesia. ¿Ok? Es el primer credo de la iglesia. Y dice así: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen, ¿qué? Las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la primera declaración de fe de la iglesia? ¿Cuál es el primer credo de la iglesia? ¿Qué es lo que dice? Que Cristo murió por los pecados ¿de quién? Nuestros. Como lo dice las Escrituras, como Dios ya lo había establecido. Y fue enterrado y murió, pero resucitó al tercer día. Entonces ven cómo es que el plan de Dios, el propósito de Dios, el amor de Dios es tan grande que lo lleva a morir por nosotros. Pero si Jesús hubiera quedado muerto, hubiera muerto en derrota, hubiera muerto en vergüenza. Pero Él no se queda muerto. Jesucristo resucita al tercer día. Y porque Él resucita al tercer día, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos salvación, nosotros podemos tener una relación con el Padre. Porque Jesucristo resucita al tercer día
entonces Él nos prueba que no hay nada imposible para Dios. Ahora, esto de que Jesucristo resucitó es un lío, porque ¿cómo sabemos que resucitó de verdad? Pues que la tumba está vacía. Pero ¿y si se robaron los huesos? Ahora, esa teoría podría ser válida, que alguien se llevó los huesos y que la iglesia comenzó a mentir y comenzó a decir que Jesucristo resucitó, pero que ellos se robaron los huesos y lo escondieron por ahí en algún sitio. Ahora, yo me he puesto a pensar en algo que he descubierto en este proceso de pandemia y con mascarillas. ¿Sabe lo que las mascarillas a mí me han enseñado acerca de la resurrección de Cristo? Que si es tan difícil hacer que la gente se ponga mascarillas para ir a Walmart o a la iglesia, es mucho más difícil hacer que toda una iglesia de más de 3,000 personas mienta constantemente mientras los están matando. Pero ninguno de los cristianos al principio negó la fe. Todos afirmaron lo mismo, todos decían lo mismo, que Jesucristo resucitó. Es más, el historiador judío Josefo, que era un historiador judío que trabajaba para el Imperio Romano, él decía que hay una gente, seguidores de un tal Cristo, que ellos dicen que resucitó de entre los muertos. Que aún los historiadores seculares están afirmando lo mismo, porque Jesucristo de verdad resucitó. Y esto es importante porque al resucitar, Él está arreglando lo que nosotros dañamos. Él está trayendo vida cuando nosotros creamos muerte. Y eso es poderoso. Y a todas estas, si quieres escuchar un poquito más de esto, hoy a las 6 yo voy a estar predicando acerca del Dios de la vida. Y de cómo Dios crea vida, no muerte. La muerte la creamos nosotros, pero Dios crea la vida, la restauración, la fe, la esperanza. Paso número 4. Aunque Dios nos da la salvación gratuitamente, nosotros debemos poner nuestra fe en Jesús. Ahora, y dice entre paréntesis, seguirlo e imitarlo. Lo voy a volver a leer. Aunque Dios nos da la salvación gratuitamente, nosotros debemos poner nuestra fe en Jesús, seguirlo e imitarlo. Se vamos por pasos. La salvación es gratis, pero nosotros tenemos que recibirla. Yo no me gano la salvación. Yo no puedo hacer nada para que Jesucristo me salve. Jesucristo es el que me salva, pero como regalo yo tengo que estar dispuesto a recibirlo. Yo tengo que estar dispuesto a creer, a tener fe. Ahora, nosotros en español y en inglés se comete el mismo error. Cuando hablamos de la fe, pensamos que la fe es algo de la cabeza. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que el avión no se va a caer cuando me monto. Yo creo que al doctor no se le van a olvidar las tijeras dentro de mi estómago después que me opere. Yo creo. Porque pensamos que creer que la fe tiene que ver con lo intelectual, con un proceso de la cabeza. Pero en la Biblia la fe involucra más que eso. La fe involucra un concepto de seguir e imitar. Que es que creer que Jesús es Dios y creer que Jesús es el que nos salva, poner nuestra fe en Jesús, es tomar una decisión de seguir a Jesús y de imitar a Jesús. Ahora, si usted tiene niños pequeños, usted ha tenido la experiencia de que su hijo o su hija o ambos lo siguen a todos los lugares a donde usted va. Y aún hasta el baño no los dejan solos. ¿Por qué? Porque los están siguiendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para poner nuestra fe en Jesucristo es seguir a Jesús más de cerca de lo que sus hijos lo seguían a usted cuando eran pequeñitos. ¿Por qué su hijo o hija lo sigue a usted cuando eran pequeñitos? Porque ellos dicen, esta es la persona que me cuida, esta es la persona que me da comida, esta es la persona que hace todo por mí. Yo no lo voy a dejar que se vaya. Porque si se vaya en el lío que me voy a meter, entonces no, yo mejor lo sigo para asegurarme que está todavía aquí. Entonces,
es esa dependencia de un niño hacia sus padres que dice, yo quiero estar con mis papás porque mis papás proveen mis necesidades, mis papás me aman. Pero si nosotros tener fe es tener esa actitud con Dios. Es decir, yo sé que Jesucristo es quien satisface mis necesidades. Yo sé que Jesucristo es quien me perdona. Yo sé que Jesucristo es quien me salvó. Yo sé que Jesucristo es todo lo que yo necesito. Así que yo pongo mi fe en Jesús. En otras palabras, yo decido seguir a Jesús y no soltarle ni pies ni pisar, como dicen en mi pueblo. Que yo lo voy a seguir. Y por último, que lo voy a imitar. Que ahora no solamente lo voy a seguir y voy a estar cerca, pero ahora que voy a ver cómo Jesús se comporta. Y voy a leer los evangelios y voy a leer la Biblia. Yo quiero saber cómo Jesús se comporta, porque yo quiero imitar a Jesús. Eso es tener fe. Fe no es solamente decir, yo creo que Jesús es Dios. Fe es decidir, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero imitar a Jesús. Y mientras yo voy intentando imitarlo y mientras yo voy trabajando imitarlo, la Biblia dice que el carácter de Dios se comienza a reflejar en mí. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, la salvación se recibe cuando nosotros creemos, seguimos e imitamos a Jesús. Exacto. Parte de este proceso es que cuando yo decido creer en Jesús, seguirlo e imitarlo, Dios me da la fuerza, me da la fe que necesito para hacerlo. No es algo que yo lo puedo hacer solo, pero con la ayuda de Dios lo puedo hacer. Con su fuerza lo puedo hacer. Entonces, el paso número 5. Los que ponen su fe en Jesús son hechos hijos de Dios. Los que ponen su fe en Jesús son hechos hijos de Dios. Los que ponen su fe en Jesús, esto es importante, son hechos hijos de Dios. Y este es un detalle valioso. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. ¿Quién es hijo? Mire lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, Dios les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Jesucristo, los que ponen su fe en Jesucristo. Y cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. A mí me gustaba una frase que decía un pastor que yo tuve en Puerto Rico, que Dios no tiene nietos. Que cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, tú eres hijo de Dios, no nieto, no sobrino, no primo, eres hijo. Que tienes una relación con Dios. Y eso es valioso. Eso es importante porque todavía no hemos llegado al punto de lo que yo tengo que hacer para ser salvo. Todavía estamos hablando acerca de lo que Jesucristo hizo por mí. Porque yo no puedo hacer nada para ser salvo. Número 6. Los hijos de Dios buscan cultivar su relación con el Padre Celestial. Los hijos de Dios buscan cultivar su relación con el Padre Celestial. Y aquí es cuando comenzamos a hacer una transición. Aquí es donde nuestra responsabilidad comienza. Porque ya que soy hijo de Dios, ya que he sido salvo, ya que estoy imitando y siguiendo a Jesús, ahora yo tengo la responsabilidad de buscar a Dios, de crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18.
crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir que yo puse mi fe en Jesucristo una vez, soy salvo en ese momento, pero que yo voy a buscar el resto de mi vida seguir creciendo, seguir madurando, seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir descubriendo nuevas cosas acerca de Dios, y nunca voy a terminar. Yo llevo 16 años estudiando la Biblia profesionalmente y todavía no lo entiendo todo, todavía hay un montón de cosas que estoy aprendiendo porque hay tanto que aprender de Dios en la palabra, hay tanto que aprender de Dios en la Biblia que no nos va a dar toda la vida completa para poder entenderlo todo acerca de Dios. Y por eso es que es importante que ya después que tú eres salvo, que te propongas hacer tu parte para seguir creciendo. ¿Cómo lo haces? Lo hacemos con lo que se llaman disciplinas espirituales. Lo hacemos orando. Lo hacemos leyendo la Biblia. Y mire, por favor, utilice una traducción de la Biblia que entienda. Si no entiende la traducción de la Biblia que está usando, dígame, yo les recomiendo otra. Llegando a la iglesia, asistiendo a estas clases, involucrándote, sirviendo dentro de la iglesia, porque así es como aprendemos de otras personas también. Mientras yo hago esas cosas, mientras yo comparto el evangelio, mientras yo invito a otras personas a la iglesia, mientras yo estoy haciendo eso, estoy creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras yo practico el ayuno o la vigilia, que a todas estas vamos a tener una vigilia en octubre. Les voy a dar la fecha ya prontito. Pero ¿por qué le digo esto? Porque entonces el creer que que Jesucristo salva, es más que simplemente algo de la mente. No es más que simplemente decir que creemos. Así que voy a repasar los 6 pasos, por si acaso usted no los pudo anotar bien, y lo vamos a dejar aquí por hoy, y el domingo que viene vamos a hablar acerca de que Jesús santifica. ¿Ok? Son los 6 pasos para cómo explicarle a alguien que Jesús salva. Paso número 1. Okay. Paso número 1. Dios nos creó para no morir y para vivir con Él por la eternidad. Paso número 2. Nosotros nos alejamos de Dios y creamos la muerte. Paso número 3. Dios nos ama tanto que se hace hombre en Jesús para vencer la muerte y para que podamos acercarnos a Dios otra vez. Paso número 4. Aunque Dios nos da la salvación gratuitamente, nosotros debemos poner nuestra fe en Jesús. Eso quiere decir seguirlo e imitarlo. Número 5. Los que ponen su fe en Jesús son hechos hijos de Dios. Y paso número 6. Los hijos de Dios buscan cultivar su relación con el Padre Celestial. Estos 6 pasos nos resumen cómo es que Jesús salva. Y estos 6 pasos, si usted se los familiariza con ellos y los puede aún decir en sus propias palabras, lo van a ayudar a usted a compartir el evangelio con otras personas también. Así que mi oración es que usted pueda tomarse un tiempo, familiarizarse con esta forma de cómo explicar que Jesús salva y mi oración es que Dios te use para que otras personas puedan llegar a los caminos del Señor, para que otras personas puedan acercarse a Jesús. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por